Valeria Moy es economista mexicana, es la directora del Centro de Investigación en Política Pública, el IMCO, y fue directora de México ¿Cómo vamos? Es columnista en El Universal, en El País, y fue nombrada por Forbes en el 2020 como una de las mujeres más poderosas de México. Lo que está ocurriendo con México y Estados Unidos, pues es muy complejo, ¿no? Es como la crisis más grande que hemos visto. Estamos escuchando a una presidenta muy mesurada, pero un presidente en Estados Unidos poniendo aranceles, hablando de más deportaciones masivas, es decir, cómo entender el impacto además que ese rompimiento entre México y Estados Unidos puede tener en Colombia y en la economía global, además, en términos de inflación. Me da mucho gusto tenerla, doctora Moy, bienvenida. Hola, muchas gracias, gracias. ¿Cómo se siente en México todo lo que está ocurriendo con Trump? Los anuncios, los impuestos, el rompimiento de las relaciones, digamos, cordiales como las veníamos más o menos viendo con el presidente AMLO, a pesar de las diferencias ideológicas, etcétera. Pues justamente yo creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Esto ya no es una relación cordial porque pues México, Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo comercial, me atrevería a decir que uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo, que han hecho a la región muy competitiva a lo largo de muchas décadas ya, de prácticamente 30 años, y la verdad es que es una integración comercial que funciona, que ha funcionado muy bien para las tres economías. Lo que está argumentando el presidente Trump en este momento es un tema de seguridad nacional. Él tiene los poderes para hacerlo, así se estableció desde el siglo pasado en Estados Unidos, pero los argumentos que usa son relacionados con el tráfico de fentanilo, con el flujo de migrantes, así que pues se va a volver muy complicado darle una respuesta que satisfaga lo que él está buscando, porque al final del día no queda claro qué está buscando. El comunicado que sacó la Casa Blanca el sábado fue durísimo, en donde acusa al gobierno mexicano de tener vínculos con el narcotráfico y dice que los aranceles van a seguir ahí hasta que la crisis de salud pública en Estados Unidos se resuelva. Yo dudo mucho que la imposición de aranceles logre resolver o tenga ningún impacto en la crisis de salud pública que tiene Estados Unidos. Ustedes tienen una cosa que se llama el NAFTA, North America Free Trade Agreement, ¿cierto? Que lo tienen. Nosotros tenemos, cambió el nombre, el NAFTA era el nombre original, ¿no? En español le decíamos el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en 2016 cambió de nombre porque se renegoció justo con el presidente Trump. Entonces hicieron algunos ajustes, hicieron una modernización del tratado y ahí cambió el nombre y se llama ahora, en términos de México, TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y en términos de Estados Unidos, USMCA. Pero es un acuerdo comercial muy profundo que muestra la integración que tienen estas tres economías desde hace mucho. Así que poner aranceles, evidentemente el Tratado de Libre Comercio al presidente Trump pues le dio igual, porque sí somos socios, desde luego que somos socios, pero pues una imposición de aranceles a absolutamente todos los bienes que provengan de México y que provengan de Canadá, pues claramente es no respetar ese acuerdo comercial. Pero, es decir, estoy tratando de entenderlo porque Colombia también tiene un TLC con Estados Unidos, un Tratado de Libre Comercio, que obviamente eso es un proceso muy largo que pasa por el Congreso de Estados Unidos, que uno creería que no puede un presidente cambiar simplemente con una orden ejecutiva. En el caso del TEMEC, el de ustedes, que antes era el NAFTA y que es de Estados Unidos, de México y Canadá, de los países del norte, ¿cómo el presidente tiene la potestad para cambiarlo sin que pase por los congresos, sin que haya una negociación? Que entiendo que eso es lo que está haciendo Trump. Pues esto es resultado de un cambio legislativo en Estados Unidos, pero del siglo pasado. Estados Unidos, después de la Gran Depresión de los 30, cambió la regulación comercial y le dio al presidente de Estados Unidos, al que fuera, esta potestad ejecutiva de decidir sobre varios temas comerciales que no tienen que pasar por el Congreso. Sí, desde luego que un acuerdo comercial tiene que pasar por el Congreso, pero lo que está argumentando el presidente de Estados Unidos no son cambios a este acuerdo comercial, es simplemente un arancel, simplemente con toda la complejidad que eso implica, un arancel a absolutamente todo, argumentando seguridad económica nacional, y él tiene la facultad, él tiene la potestad de hacerlo
porque así está estipulado en las leyes norteamericanas desde el siglo pasado. Esto es resultado de tener políticas proteccionistas en cierto momento histórico de Estados Unidos que se han quedado. Entonces esa facultad ejecutiva sí la tiene el presidente Trump, cualquier presidente de Estados Unidos, y justo la está usando. Ya la había usado en particular contra México y Canadá, imponiendo aranceles, pero únicamente a algunos bienes específicos, argumentando seguridad nacional al acero y al aluminio. Ahora lo que está haciendo es usar el mismo argumento de seguridad nacional, porque él cree o él dice que Estados Unidos está en una crisis económica, y le está poniendo aranceles a absolutamente todos los bienes. Por supuesto que esto es violatorio del acuerdo comercial, pero no le está importando al presidente de Estados Unidos. Yo creo que esa es una señal muy fuerte. O sea, no importa el acuerdo comercial que se tenga, no importa el marco legislativo en ese sentido, no importa el tratado, no importa la relación, simplemente hace uso de una facultad que tiene el Ejecutivo de Estados Unidos, la utiliza y pues con esto no solo amenaza, sino que inflige un daño que puede ser muy grande para la economía mexicana. Por supuesto que para la norteamericana también, pero para la mexicana y la canadiense desde luego que habrá daños. Eso le quería preguntar, porque uno dice, bueno, ¿y es que Estados Unidos qué? Estados Unidos también consume un montón de productos mexicanos, empezando por las tortillas, pues con toda esa presencia mexicana que hay en Estados Unidos. ¿Cómo es la afectación económica para ustedes y para Estados Unidos? Pues para Estados Unidos lo que me parece que va a ser muy evidente es que el precio de las cosas va a subir, porque en efecto, de todo lo que importa a Estados Unidos, 15% viene de México, 15.6% viene de México y 12.6% proviene de Canadá. En ese sentido, si todo le pones un arancel, esto evidentemente va a repercutir en mayores precios. La idea del presidente Trump y de cualquier presidente proteccionista es que este incremento en los precios ocasionará que el consumidor busque opciones de producción local. Entonces, en lugar de comprar, no lo sé, aguacates producidos en México, comprará otro producto producido en Estados Unidos que tenga un menor precio. Evidentemente esto siempre va en detrimento del consumidor, pero para la economía mexicana y la canadiense, desde luego, pues esto representa un costo muy importante, porque regresando al ejemplo de los aguacates, si en México se producen aguacates para surtir el mercado norteamericano y ahora ya van a ser más caros o no se van a consumir, ¿qué va a hacer esa industria aguacatera mexicana cuando ya no tenga el crecimiento de la industria? Entonces vamos a ver cambios importantes y cambios estructurales en la economía que no se van a ver en el cortísimo plazo, pero por supuesto es un cambio muy importante en las reglas del juego. Y para la economía, no global, pero digamos latinoamericana, en términos de la inflación, ¿qué coletazo puede haber, por ejemplo, para un país como Colombia? Esto, lo que me parece que es muy importante es darnos cuenta como el presidente de Estados Unidos no le importan los acuerdos que tenga con ninguno, ¿no? No le importa el acuerdo que tenga firmado con Colombia o con México o con Canadá o con el propio China, que tiene un acuerdo. O sea, no importan las reglas, sino que va a hacer uso de estas órdenes ejecutivas para hacer básicamente lo que él quiere. Y yo creo que eso representa incertidumbre. Y la incertidumbre siempre repercute en menor inversión y en menor crecimiento económico. Me parece que esos van a ser los grandes temas para la economía global con un presidente tan proteccionista, o más que tan proteccionista, que le importa tampoco los acuerdos comerciales o los acuerdos que tenga con cualquier otro país. Doctora Moy, vimos la comunicación de la presidenta de México ayer, mesurada, cerca de 8 minutos, y se habló de la posibilidad, o la certeza más bien, de sanciones arancelarias y no arancelarias para responder a las políticas de Donald Trump. ¿Cómo ha visto usted la respuesta de la presidenta y esos anuncios a qué pueden llevar?
Pues todavía no hay una respuesta clara. En efecto, dijo que habrá medidas arancelarias y medidas no arancelarias. Simplemente no sabemos exactamente cuáles son. Ahora, justo lo que está sucediendo en estos momentos es que la presidenta de México anunció que tuvo una conversación importante con el presidente de Estados Unidos en el que se llegó a acuerdos y que en estos acuerdos se va a reforzar la frontera de México-Estados Unidos para que entren menos migrantes, y con estos acuerdos que logró, lo que va a suceder, según esto, es que se ponen en pausa los aranceles por un mes, es decir, en lugar de que entren en vigor mañana, como estaba el anuncio de la Casa Blanca el sábado, entrarán el 1 de marzo. Entonces está, entre comillas, ganando un mes tratando de negociar pues un mejor acuerdo. Me parece que esta medida pues le da un poco de tiempo, le da un poco de respiro a la economía y le da un poco de respiro a la negociación, porque evidentemente esto no está relacionado con la negociación comercial propia del acuerdo. Esto es completamente fuera del acuerdo y por supuesto que cambian las reglas del juego. A ver qué sucede, pero para México es muy importante este anuncio porque puede ser muy detrimental para una economía que ya estaba creciendo muy poco. Ahora, ¿cuál es la polémica en torno al fentanilo? Realmente, bueno, el fentanilo lo producen con industria o con materiales que vienen de la China. En Hermosillo, en México, hay una producción gigante. En Estados Unidos lo consumen. ¿Qué es lo que quiere Trump que haga México frente al fentanilo? Eso es justo lo que nadie sabe, ¿no? Porque el fentanilo sí, sin tener ninguna duda de que en México se puede producir, que tiene que venir precursores de otras economías y de que incluso en México pueden estarse produciendo estos precursores y eso nadie lo niega. Tampoco hay claridad en lo que está pidiendo el presidente de Estados Unidos, porque normalmente cuando se hace una negociación de este tipo, se pide algo, ¿no? Hay una petición muy específica de se tiene que lograr esto y una vez que se logre esto, los aranceles o se detienen o regresamos a otras reglas. Eso no está claro porque lo que dice el presidente de Estados Unidos es que frene el tráfico de fentanilo y que se resuelva la crisis de salud pública en Estados Unidos. Eso no sabemos exactamente en qué se traduce. ¿Qué quiere decir que se frene el tráfico de fentanilo? Que vaya de lo que sea que es ahora a cero. Eso es muy complicado por la naturaleza propia del fentanilo. Entonces no sabemos exactamente qué quiere decir. Lo que anuncia la presidenta mexicana es que Estados Unidos se va a comprometer para evitar el tráfico de armas y que México pues va a reforzar la frontera, no solo para la entrada de migrantes, sino también para la entrada de fentanilo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues no lo tenemos muy claro todavía, pero claramente ya empiezan a conversar los equipos de México y Estados Unidos, que era importantísimo que no llegaran a este punto, pero bueno, pues sucedió. Ahora, cuando Trump dice que va a calificar los productores de fentanilo como organizaciones terroristas extranjeras, dentro de la legislación estadounidense, todo lo que sea terrorismo, pues le permite a Estados Unidos de alguna manera saltarse las leyes internacionales de convivencia y bombardear, atacar, entrar. ¿Esa preocupación existe en México? ¿Usted cómo lo entiende? Esta preocupación es muy real en México, por supuesto que existe esa preocupación, no únicamente por la parte de armas, de la parte de intervención militar o de una intervención armada en México, sino también, por ejemplo, en la parte financiera, ¿no? La parte financiera se puede complicar muchísimo, porque, pues, imagínese usted que recibe a alguien, un banco, una institución financiera, un depósito de una persona y resulta que esa persona tuvo algún vínculo con el narcotráfico, eso hace responsable también al banco o a la institución financiera. Hay implicaciones muy importantes que no están detalladas en este momento. Doctora Moy, se ha hablado mucho en Colombia y en América Latina de la posibilidad de una unión para hacer frente a estas políticas de Estados Unidos y para defender a los migrantes. Se ha hablado incluso de una unión México, Brasil, Colombia, que sería la más robusta. ¿Usted cree que eso es posible y que puede ser un contrapeso importante o incluso una unión de Canadá y México para tomar medidas concertadas contra lo que pasa en Estados Unidos?
Yo creo que las medidas concertadas entre México y Canadá tienen que darse. Canadá y México tienen que trabajar de forma unida y tienen que trabajar de forma mucho más clara. Creo que hay un problema también, que es el tamaño de la economía estadounidense. El 83% de lo que nosotros exportamos, de lo que México exporta, se va hacia Estados Unidos. Entonces sí podemos hablar muchísimo de diversificar, muchísimo de solidez, de integración con otras economías. Desde luego que ese es un camino que hay que seguir, pero el tamaño en este caso va a importar muchísimo para la economía mexicana, porque cuando tienes esta integración y esta dependencia de la economía más grande del mundo, pues puede volverse un tema bien delicado en términos de integración económica. Imagínese todo esto, pues es un reto muy, muy grande, ¿no? El que está uno viendo, sobre todo de un aliado de esas dimensiones como es México, con esos temas mutuos tan complejos como es, bueno, exportaciones, importaciones, el comercio, pero también el tema de seguridad, narcotráfico, todo eso. Muy, muy complejo, doctora Moy. Me pongo muy contenta de tenerla aquí en el programa y seguiremos hablando, sin duda. Carolina. Ojalá que así sea. Vanessa, sí, una última pregunta, doctora, y es que con estas medidas y esta embestida económica por parte del presidente Trump, ¿terminaría pasando o el comercio en el mundo colapsado? Yo no diría que colapsado, porque la integración está y el comercio va a seguir. Simplemente para producir cosas. Si no consumiéramos ningún otro bien producido en otro lado, o sea, los consumidores siempre queremos variedad de cosas y eso implica comercio, porque las economías no pueden producir todo y en ese sentido, pues el comercio no va a desaparecer. Sí creo que se puede y ni siquiera estoy segura que suceda, pero creo que se puede frenar. Lo que sí no tengo ninguna duda es que va a ser con mayores costos y eso es una parte que va a ser muy detrimental para el consumidor. Bueno, hay una noticia que está publicando en este momento la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en Twitter, donde dice que se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. ¿Qué más dice, Sebastián? Vanessa, pues como lo comentábamos con nuestra invitada, mientras comenzaba esta entrevista, el presidente Donald Trump terminaba de hablar con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Entonces dice que México reforzará la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular el fentanilo. Además, dice que Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. También anuncia que los equipos de México y de Estados Unidos empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes, la seguridad y el comercio. Y como usted lo decía, finalmente dice que se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. Pero ojo que el presidente Donald Trump ayer había anunciado que iba a hablar tanto con el primer ministro de Canadá como con la presidenta de México y que sí o sí iban a poner aranceles porque, dice él, ambos países les debe mucho dinero. Bueno, eso por lo menos alivia un poco la situación un mes, mientras ustedes en México van entendiendo hasta dónde va esto y a ver qué es lo que realmente quiere el presidente Donald Trump. Me pongo muy contenta de tenerla aquí, doctora Moy. Gracias. Gracias, un placer. Hasta luego. Un placer. Es Valeria Moy, que es una muy reputada economista mexicana.